Hola Nicolás, buenos días. Hola, profe. Iniciamos en un minuto más, ¿eh? Ok, profe, una pregunta. Dígame, ¿Podría subir las clases al aula? Que estoy buscando la clase donde hablamos de modos de falla, que fue hace como 3 semanas, si las últimas no me tres. equivoco, y no estaba en aula. No sé, me faltan tres que subir. Las voy a Ya, subir ahora, hoy día viernes yo creo que las voy a subir. ¿Mm? ok, profe. Ok, Gracias. listo. Hola Robin, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo te va? Súper, súper bien. ¿Y Qué usted? bueno, me alegra. ¿Eh? Bien también, aunque nosotros estamos asustados aquí con la variante Delta. ¿Mm? Pero de acuerdo a las estadísticas que ha mostrado el Ministerio de Salud, hemos mejorado desde el punto de vista de la pandemia. Y ustedes en Francia ni se acuerdan ya de la pandemia. Bueno, acá parece que solamente un departamento, una región tiene problemas con el Con COVID. Delta, que son en el suroeste, pero si no, no tanto. Ya que bueno. Y yo tenía mi segunda dosis de vacuno ayer Ya, y no, está bien avanzando en Francia, creo. ya. ¿Con quién se están vacunando allá, Robin? Pfizer y Moderna. Yo Ya, recibí Moderna. no son buenas vacunas esas. Aquí nosotros en eso también está un tanto cuestionado porque no hemos estado vacunando con una China que si bien hemos avanzado mucho desde el punto de vista de el porcentaje de personas vacunadas, la Sinovac, que es la más utilizada, eh, no está del todo cumpliendo lo que se esperaba de ella. Que lo que encontraba raro, porque mientras los cifras altos de vacunados ¿Mm? en Chile, todavía hay cuarentenas y cosas así. Entonces, quizá viene de la calidad del vacuno. De la vacuna. La Sinovac realmente no está cumpliendo, digamos, las expectativas, o está cumpliendo lo que dijo, pero en definitiva no sirve para la estrategia que quería hacer Chile, porque Chile pretendía llegar a lo que era esta estrategia de rebaño, con el 80% de las personas vacunadas debiéramos haber andado bien si es que la vacuna hubiese sido o hubiese realmente cubierto las necesidades para esa estrategia, pero la vacuna realmente no es lo que se esperaba. Bueno, pero qué bien que usted esté mejor, Robin. Es una buena indicación. Tu familia bien también. Sí, ahora bien, todo funciona bien. Sí, Qué bueno, gracias me alegra por mucho. preguntar. ¿Ya? Bien, buenos días, Roberto Lagos. Buenos días, profesor. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Ya? Joaquín, Antonio. Buenos días, profe. Hola, Joaquín, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y usted? Bien también, gracias. ¿Mm? Esperando el partido también. ¿Gana Chile o pierde? Difícil, yo creo que pierde. Difícil. ¿Y la fe, profe, dónde está? Hay buenas, la gente tiene buenas expectativas, pero los brasileños son muy buenos. Y Chile no tiene nada de bueno en la actualidad. Así que bueno, pero en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa. Claro. Bien. Bueno, comunicarles a todos los de hoy día el tema. El certamen lo voy a las notas del primer certamen las voy a subir hoy día en la tarde también, ¿ah? Junto con lo que me había pedido Nicolás Rodríguez, que me pidió que subiera las tres últimas clases. Voy a subir las tres últimas clases y voy a subir las notas del certamen. Informarles que a nivel del certamen, si bien no están, yo tenía mayores expectativas, no están malas, no tenemos ninguna nota que uno pudiera decir bajo lo que se requiere. Todas las notas sobre 55.
para que tengan una primera tranquilidad. Bien, vamos a dar el inicio, ¿cierto?, a la clase de hoy día. Joaquín, tú participaste el viernes pasado, ¿no? No, profesor, no pude asistir. Ya, Nicolás, Sí, profe, yo participé. ¿te acuerdas lo que vimos el viernes pasado? Empezamos No a el hablar resumen, del TPM, o sea, ya estamos hablando del TPM, pero más ahora centrado como en la confiabilidad. lo asociamos, ¿cierto?, a la confiabilidad. ¿Y qué relación tiene el TPM con la confiabilidad? El TPM permite aumentar la confiabilidad de los equipos. Ya, ¿te acuerdas dónde nace el TPM? En Japón, en el instituto... O sea, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta hace un esfuerzo, ¿cierto?, por desarrollarlo. ¿Ya? Y nace, digamos, Toyota, ¿no? fundamentalmente, claro, se aplica en la Toyota y en la Suzuki, que son dos plantas, digamos, automotrices. ¿Ya? Conversábamos también ese día, ¿te acuerdas de los síntomas? La falta de repuesto, ¿por qué puede ser importante, cierto, para lo que es la gestión empresarial, para lo que es la gestión de activos, para lo que es el mantenimiento? ¿Y cómo se relaciona con la confiabilidad operacional la falta de repuesto, Joaquín? Nicolás. La falta de repuesto afecta porque significa que no hay como una buena planificación en lo que respecta a la mantención, entonces disminuye la Es un confiabilidad del equipo síntoma, al estar más ¿cierto? tiempo detenido. Ya, ¿a qué factor de la confiabilidad operacional afecta la falta de repuesto? ¿Te acuerdas que hablábamos de 4 factores importantes para alcanzar la confiabilidad operacional? A la mantenibilidad. La mantenibilidad. ¿Ya? Robin, ¿se acuerda lo que es la mantenibilidad? Estaba hablando con el micro cerrado. Ah, ya. Bueno, es el hecho de conservar la máquina en su estado de función normal al fin de poder estar en condición. Eso toma el hecho de restaurarla. Lo que me Sí, estás definiendo tú es el mantenimiento. La mantenibilidad, que es uno de los factores de la confiabilidad operacional. Normalmente, y esto se los cuento como anécdota para que empiecen a diferenciar qué es lo que es mantención a lo que es mantenibilidad, Robin. Normalmente uno tiene una discusión con la gente de operaciones o de producción, ¿ya? Porque ellos hablan precisamente de la mantenibilidad como que eso es el mantenimiento. La mantenibilidad es es la capacidad a tener este mantenimiento. es la capacidad de la mantenibilidad está relacionado con las capacidades de mantener, ¿ya? Que son, y esas capacidades están relacionadas con las facilidades que yo tengo para que el tiempo medio de reparación sea mínimo, ¿ya? Y la mantenibilidad se basa, ¿cierto?, en tener primero gente con las capacidades y las competencias necesarias para poder desarrollar el trabajo que requiere el mantenimiento, ¿ya? Requiere de tener una infraestructura adecuada para lograr, ¿cierto?, cumplir con las actividades de mantenimiento sin afectar el HSEC y de manera sostenible. Requiere también de tener siempre un sistema de información, es decir, de un ERP, de un software, de una herramienta de planificación del mantenimiento. Requiere también lo que está solicitando ahí,
o lo que está indicando el TPM como un síntoma, ¿cierto?, de falta, requiere de repuestos. La falta de repuesto, por un lado, se puede deber a una falta de programación o de planificación, ¿ya? O a que no exista una metodología que nos permita proyectar las necesidades de repuesto futuro. Pero aquí en ingeniería de mantenimiento, una de las principales actividades que nosotros tenemos es proyectar. Tenemos que proyectar el mantenimiento futuro, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede muchas veces, ¿cierto?, que el yo tener una cantidad infinita de repuestos también es complejo. ¿Por qué crees tú, Joaquín, que yo no puedo tener almacenado o no puedo tener, digamos, todos los repuestos que en algún momento pudiera llegar a requerir? Em, yo creo que por una parte sería que igual es una pérdida, porque al tenerlo ahí sin usarlo Es, genera un espacio en... es un o sea, costo financiero. Es un costo financiero porque yo tengo recursos económicos, recursos financieros detenidos. Entonces yo tengo que buscar el nivel óptimo de repuesto y esa es una de las pegas grandes que tenemos los ingenieros mecánicos en conjunto con la gente de abastecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que nosotros necesitamos es alcanzar el nivel de vida óptimo, para lograr también lo que es la integridad operacional. Si yo no tengo el nivel de stock de repuestos óptimo, es decir, el nivel de repuestos que me dé un nivel de confiabilidad aceptable, ¿ya? Evidentemente yo voy a tener mayores pérdidas por detención. Entonces, recuerden que ahí fue donde entramos a buscar la curva, ¿cierto?, del nivel óptimo de repuestos, es decir, cuál es el nivel de mantenibilidad óptimo que yo debo tener a objeto de alcanzar también el nivel de confiabilidad óptimo. Y los repuestos sí inciden en ese óptimo. ¿Por qué? Porque el tener repuestos infinitos o tener repuestos para cualquier situación bajo una condición que yo no lo tenga estudiado, evidentemente es un costo financiero que difícilmente pudiera soportar una empresa. La falta de programación también hablamos que es uno de los síntomas, la falta de disponibilidad de los equipos, la falta de planificación, entendiendo que la planificación son todas las tareas que yo debo desarrollar a objeto de alcanzar un resultado, ¿cierto? A objeto de la empresa de lograr el propósito estratégico, ¿no? Pero en el mantenimiento yo también tengo, en conjunto con proyectar el mantenimiento, yo tengo que desarrollar las actividades y las tareas necesarias para alcanzar los resultados que se le está pidiendo a mantención. La falta de capacitación, evidentemente, ¿cierto? La falta de desarrollo del personal a mí me influye en las operaciones y con eso yo pierdo confiabilidad. La falta de conocimiento, la falta de habilidades, la falta de motivación, es decir, eh, el conocer, el poder y el querer, ¿cierto? El querer está asociado con el tema de las conductas. Si yo no tengo las competencias adecuadas de la gente, difícilmente yo voy a lograr los propósitos o los objetivos que ando buscando. La falta de limpieza también es un síntoma, ¿cierto? Recordar que el TPM, su base central está en las 5S, que las 5S son 5 palabras en japonés, ¿ya? Que, en las cuales se basa el TPM para no tener pérdida. Y las 5S que las vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, hablan de, primero, eliminar los desperdicios, segundo, ordenar, es decir, cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa. Posteriormente habla de limpiar, habla también de mantener, y la quinta habla de la disciplina, es decir, yo tengo que acuñar
digamos, todo este tipo de actividad y hacerlo parte de la cultura organizacional. La falta de limpieza a mí me puede generar pérdidas asociadas, ¿cierto?, a los equipos, pérdidas como causa de la falta de limpieza como causa de accidente, pérdidas que me pueden generar ciertos detenciones en los sistemas, en los equipos, me puede generar tiempos muertos, que son parte de las pérdidas que el TPM trata de eliminar. Entonces, la limpieza es uno de los aspectos sumamente relevantes que considera el TPM para lograr sus objetivos. Conversamos también que otros síntomas que el equipo no coincida con las necesidades. Normalmente cada equipo se adquiere, ¿cierto?, para que cumpla su función primaria. Y la función primaria es lo que yo quiero que haga el equipo, ¿ya? Pero también, aparte de las funciones primarias, yo tengo otras necesidades, necesidades de seguridad, necesidades de ergonomía, necesidades inclusive muchas veces de apariencia, de seguridad, de protección de los equipos y protección de las personas. Entonces, muchas veces yo, producto, ¿cierto?, de una mala ingeniería o de un mal estudio de confiabilidad y mantenibilidad en las etapas tempranas del proyecto, durante el ciclo de vida del proyecto, yo definitivamente no logro tener el equipo que satisfaga todas las necesidades que yo requiero en un proceso industrial específico para alcanzar mis metas, mis resultados, mis propósitos estratégicos que me permitan cumplir con la promesa, ¿ya? La mala comunicación es parte, ¿cierto?, de lo que es el concepto y de uno de los factores de la confiabilidad operacional que tiene que ver con la confiabilidad humana. Si yo no tengo una comunicación adecuada, y la comunicación es una parte esencial de la estructura organizacional, de la arquitectura organizacional que yo requiero, ¿cierto?, para poder cumplir con las tareas y actividades que requiere la planificación y que va en la búsqueda de los resultados. La mala comunicación es un factor importante en la pérdida o en no alcanzar los niveles de confiabilidad que yo ando buscando. Que no haya un programa de mantenimiento predictivo o no haya un programa de mantenimiento en definitiva proactivo, que no tengamos un mantenimiento predictivo, no tengamos un mantenimiento preventivo, evidentemente es un síntoma, ¿cierto?, que me puede conducir a tener pérdidas o desperdicios. La falta de un compromiso sostenido, o sea, la falta de identidad, está muy relacionada también con lo que es la confiabilidad humana, que significa, ¿cierto?, que mis conductas, mis acciones asociadas a estas conductas no son las adecuadas para yo alcanzar el nivel de confiabilidad humana que me permita alcanzar los niveles de confiabilidad operacional óptimos que yo ando buscando y que me permitan alcanzar los propósitos y las promesas que tiene el proyecto, que tiene el proceso industrial que yo estoy administrando. Esos son los síntomas, ¿cierto?, que dan lugar a lo que es el desarrollo del TPM. Recuerden, ¿cierto?, en el RCM los síntomas estaban muy relacionados con que el mantenimiento preventivo básicamente no satisfacía desde el punto de vista de seguridad y confiabilidad los requerimientos, particularmente en la industria aérea. Aquí se enumera una serie de otros síntomas, pero es muy similar, ¿cierto?, a la necesidad que tiene el RCM con las necesidades y los síntomas que muestra la necesidad del TPM. ¿Preguntas hasta acá? Joaquín, usted que no estuvo. No, profesor. ¿No? Nace en Japón, ¿cierto? Lo que había dicho Nicolás. Es un sistema de gestión que trata de eliminar las pérdidas de los equipos y tiene como objetivo primordial la eliminación sistemática de desperdicios. Los tres más relevantes, ¿cierto? Y después vamos a ver que se enumeran
estos se desglosan en 6, y el instituto el JIP, ¿cierto? El Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta lo desglosa en 8 pérdidas esenciales. Aquí uno podría mostrar las 3 más importantes, que son los tiempos muertos de los sistemas productivos, es decir, los tiempos en que el equipo no está produciendo por alguna razón, que puede ser falta de operador, alguna detención que hay, o porque se esté desarrollando una limpieza no programada, o por el hecho, ¿cierto?, que ya sea aguas arriba o, o aguas abajo de un sistema serie esté detenido por alguna razón. Entonces, esos son los tiempos muertos. Los funcionamientos inferiores a las capacidades de los equipos lo analizamos y lo vimos en detalle cuando revisábamos particularmente uno de los parámetros de desempeño en lo que es la función primaria, que es la capacidad productiva, donde la falta de velocidad de un sistema, ¿no?, en la cual uno tiene que posteriormente buscar cuál es la causa raíz, ¿cierto? Cuál es el modo de falla del sistema, me genera un mal funcionamiento, me genera una capacidad inferior a la que se requiere del equipo, o a la que requiere en definitiva la función que yo tengo definida para ese equipo. Los productos defectuosos, cuando yo tengo productos defectuosos, evidentemente esto me va a significar rechazo, rechazos que muchas veces requieren o van, digamos, definitivamente a chatarra, o requieren ir a un reproceso. En ambos casos yo tengo situaciones que me generan pérdida, me generan desperdicio. El TPM incorpora algunos conceptos que los mencionamos. Aquí se habla de nuevos conceptos, pero son nuevos conceptos en los años en que esto se inició, ¿ya? Actualmente son conceptos que se manejan y están incorporadas dentro de lo que son las prácticas, las buenas prácticas industriales, entre las cuales se destaca el mantenimiento autónomo, que es uno de los pilares del TPM, y el mantenimiento autónomo lo que habla, ¿cierto?, es de la participación activa y total de toda la organización. Particularmente en este caso, ¿cierto?, el mantenimiento autónomo, en la parte, digamos, operativa o de los procesos, se habla de la participación del operador en el mantenimiento, inicialmente en tareas menores. Entonces, ahí se habla de un mantenimiento de primer nivel, que es el que básicamente desarrollan los operadores, que son tareas de limpieza, tareas de ajustes, tareas de calibraciones menores, y también lo que es la detección de falla. Lo que se busca, ¿cierto?, es que el operador se involucre y el operador se identifique y tenga un compromiso también con el mantenimiento. Paralelamente con esto, ¿qué es lo que se consigue? Un ahorro de costos, dado que yo me permito, ¿cierto?, disminuir las dotaciones en lo que es el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento autónomo particularmente se preocupa, ¿cierto?, de que el operador esté identificado con el activo, esté plenamente identificado con el mantenimiento, y también, ¿cierto?, lo que busca es la participación total de toda la organización. Conversábamos y dábamos el ejemplo en la clase pasada de que hasta el personal, digamos, de cocina, el personal de casino, el personal que da los servicios de alimentación, es relevante, ¿cierto?, para efectos de alcanzar los niveles de confiabilidad que andamos buscando. Otro antecedente es que también utiliza los conceptos de mantenimiento preventivo, de las mejoras en mantenibilidad, el mantenimiento predictivo y también el mantenimiento del tipo correctivo. El TPM busca 0 avería, 0 accidente, 0 defecto. Una definición del TPM es que el mantenimiento productivo total es una serie de técnicas y metodologías para asegurar que cada máquina en un proceso de producción está siempre disponible para realizar sus tareas requeridas. Nicolás, ¿cuáles serían las tareas que se requieren en un activo, en un equipo, en una máquina? Hemos hecho la definición, pero
y hemos sido bien repetitivos en ello, pero la vamos a seguir repitiendo porque es el fin del mantenimiento, los objetivos del mantenimiento. ¿Cuáles son las tareas que se requieren en un equipo? Las tareas no depende como del equipo en sí, porque son como las funciones que tiene ¿Sí? que cumplir. ¿Por qué Sus compras un funciones activo tú? principales para que, ya bien sea para producir algún producto o para satisfacer alguna necesidad que tenga la empresa. Pero, ¿qué es lo que buscas para poder satisfacer esa necesidad? ¿Qué es lo que requieres tú de los equipos? Que sea confiable, ¿Por qué necesitas que sea confiable? ¿Te que sea acuerdas confiable para que me entregue una buena calidad, que no se detenga cada rato por una mantención que no se detenga, requerida, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más le pides al que, equipo tú? que sea fácil de mantener, eh, que cumpla con todas las medidas de seguridad necesarias, Esa es una función secundaria, ¿ya? eh, O sea, que sea eficiente, lo que le pides y tú defines un equipo, ¿cierto? Tus necesidades de un equipo para que éste cumpla las funciones primarias y secundarias. Y esas son las tareas requeridas. Y nosotros en el mantenimiento y en la gestión de activos hacemos todos los esfuerzos, desarrollamos, ¿cierto?, todas nuestras capacidades e incorporamos esas capacidades para mantener las funciones. ¿Sí? Y en el contexto operacional, conservando siempre los parámetros de desempeño que yo ando buscando. Entonces, ¿qué es lo que ando buscando yo? Y es la definición que hace el RCM, siempre disponible en sus funciones, en el contexto operacional. Esa debiera ser otra definición, pero es cuando se habla, ¿cierto? El TPM habla de disponible para realizar sus tareas requeridas. ¿Ya? Entonces, la estrategia, ¿por qué se define como total? Hay tres aspectos que la definen como total y una de ellas la conversamos, que tiene que ver con el mantenimiento autónomo, ¿cierto? Es la participación total de los empleados, no solo de mantenimiento, hablamos de toda la organización al servicio de lo que es la gestión de activos y al servicio de lo que es la confiabilidad operacional de los sistemas. Buscamos, ¿cierto? Buscamos en general que toda la organización esté disponible y esté identificada, ¿cierto?, con las operaciones y con la confiabilidad operacional. Por eso que buscamos, ¿cierto?, en el TPM, y el TPM se centra básicamente en las personas y en la organización para alcanzar su objetivo. Y buscamos esa participación total de los empleados, no solo de la gente de mantenimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos también productividad total de todo el equipo, de todo el equipo. Y cuando nos referimos de todo el equipo, hablamos tanto del equipo humano como también de los equipos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que perseguimos acá? Cuando hablamos de productividad total, hablamos, ¿cierto?, de la productividad asociada a la integridad operacional. Y la integridad operacional lo que busca, ¿cierto?, es un nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y es así que nosotros en la clase pasada también conversamos y lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahora también. Vamos a hacer un adelanto a lo que es la parte de confiabilidad, que buscamos, ¿cierto?, lo que es, para alcanzar la integridad operacional, yo busco tener el nivel de confiabilidad óptimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, y es una de las técnicas que utiliza también el Lean Production, en la cual se basa el mantenimiento productivo total, yo busco el full potential, que es una de las técnicas es una de las técnicas de mejoramiento continuo que yo tengo en las empresas. El full potencial es decir, es buscar el potencial máximo, ¿ya? Muchas veces, y dimos los ejemplos también acá en ingeniería de mantenimiento, en el sentido de que en las líneas aéreas hoy día el potencial máximo no me sirve. ¿Por
qué? Porque el potencial máximo se tiene que ir adecuando al contexto operacional, a los requerimientos del nivel de confiabilidad operacional que yo requiero en un contexto dado, en un contexto en específico. Y es así, ¿cierto?, que yo cada vez que se presenta una situación extraordinaria, como por ejemplo estos casos de pandemia, en estas situaciones que hemos tenido de algunas situaciones a nivel mundial de recesiones económicas, evidentemente esto genera cambios en lo que son las estrategias, cambios en los mercados, y eso necesariamente me lleva, ¿cierto?, a que yo el nivel de confiabilidad operacional óptimo lo esté adecuando para el contexto global o para el contexto operacional donde yo me estoy desenvolviendo. Entonces, la productividad total de todo el equipo, ¿cierto? Como les digo, se refiere a la productividad total de las personas, de toda la organización que está participando, y también de los equipos o de los sistemas productivos que están participando. Lo otro, ¿cierto?, es que yo tengo que estar dentro del TPM para que hablemos de total, y lo hemos conversado también, que uno de los pilares es todo lo relacionado con prevención del mantenimiento, que habla, ¿cierto?, de que el mantenimiento no solamente está en la etapa de explotación, sino que es fundamental que todas las actividades de mantenimiento relacionadas particularmente con la confiabilidad y la mantenibilidad, se desarrollen en las etapas tempranas de lo que es la formulación de un proyecto en específico, ¿ya? Es decir, yo desde las etapas más tempranas, desde lo que es la formulación, desde lo que es la ingeniería de perfil, de lo que es la ingeniería conceptual, ingeniería básica, de detalle, y durante toda la etapa de lo que es el proyecto en sí, del proceso industrial, yo tengo que desarrollar las condiciones necesarias de confiabilidad y mantenibilidad. Y eso es parte relevante también de las acciones de ingeniería de mantenimiento, en el sentido que durante las etapas del proyecto, ¿cierto?, ya sea un proyecto brownfield o greenfield, yo tengo que establecer las condiciones futuras, cuáles son los escenarios posibles a los cuales va a estar enfrentado el mantenimiento desde el punto de vista del plan de negocio, los posibles cambios tecnológicos, los posibles cambios políticos, ¿cierto? Es por eso que también nosotros utilizamos como una herramienta de proyección el análisis PESTE, donde yo tengo que ver a futuro, oye, hoy en día en Chile, ¿cierto? El tema político está bien líquido, bien variable. Más aún si nosotros vemos que el día domingo 4, ¿cierto?, nosotros iniciamos un proceso de una nueva constitución, donde una nueva constitución puede significar aspectos relevantes desde el punto de vista de la vida social, de la vida económica, del desarrollo tecnológico de un país. Entonces, esos aspectos son necesarios verlos, y como les decía, ese análisis, ese estudio, ese conocimiento, ¿ya?, es necesario que un ingeniero de mantenimiento que está haciendo, ¿cierto?, esta labor de proyectar el mantenimiento, las tenga relativamente claras, es decir, que pueda tener esta capacidad de análisis, de proyectar estos distintos escenarios donde la empresa, donde el proceso industrial se va a desarrollar, donde el proceso industrial se va a tener que desenvolver bajo ciertas condiciones políticas, económicas, legales, tecnológicas, sociales. Porque todo eso ustedes han podido ver, ¿cierto?, que impacta el contexto operacional, y el contexto operacional y el contexto global tiene una incidencia tremenda en lo que es la estrategia de la empresa, y en definitiva me va a marcar mis requerimientos y mis necesidades de confiabilidad, disponibilidad, y me va también me va a condicionar las acciones futuras que yo debiera desarrollar en los procesos industriales. ¿Queda eso claro? A ver. Ignacio Rivadeneira.
Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna pregunta, Ignacio? No, de momento ninguna. Entonces, y esto hasta aquí fue que llegamos en la clase pasada, vimos que los objetivos del TPM es llevar la condición del equipo a un nivel óptimo, no máximo, no de full potential, ¿ah? Que garantice un alto grado de disponibilidad, el nivel de disponibilidad que yo requiero en el contexto operacional donde el equipo se va a desenvolver. El objetivo del TPM también es desarrollar un programa de mantenimiento para toda la vida útil, para todo lo que es el ciclo de vida del proyecto o del activo, ¿cierto? Acuérdense que el ciclo de vida contempla todo lo que es la etapa del proyecto, la explotación y la desincorporación del activo. Desarrollar procedimientos y listas de comprobaciones necesarias. Los procedimientos, ¿cierto?, están asociados sobre todo a las actividades críticas que nosotros estamos desarrollando o nos estamos exponiendo dentro de un proceso industrial. Y la lista de comprobaciones o la lista de normas y establecer, ¿cierto?, las normas políticas y condiciones necesarias para lo que es la gestión de activos. El capacitar a los operadores y personal de mantenimiento. El capacitar significa, ¿cierto?, básicamente es el desarrollo de personal en todas las actividades que la organización o la empresa requiere para alcanzar sus propósitos y objetivos. El capacitar significa que yo tengo que enseñar, yo tengo que desarrollar o tengo que desarrollar conocimiento, desarrollar habilidades y también desarrollar las conductas necesarias para los procesos en cuestión. Capacitar es desarrollar competencias en las personas. Institucionalizar el mantenimiento o institucionalizar las acciones en general a través de las buenas prácticas de las 5S. ¿Se acuerdan que hablábamos de eliminar, ordenar, limpiar, mantener? Y el tema de la disciplina es parte de las cosas que se buscan en las 5S, objeto de eliminar, de evitar que se produzcan pérdidas, que se produzcan accidentes. Involucrar al personal de todos los departamentos y todos los niveles mediante el apoyo, la participación y la identificación de la gente, ¿cierto?, particularmente con las tareas de mantenimiento y muy en particular con los aspectos relacionados con la confiabilidad operacional. Aplicar y utilizar un sistema objetivo de medición. Aquí la propuesta, que si bien es interesante, del OEE, Robin, ¿usted ha escuchado hablar sobre el OEE? Quizás no tiene la misma... No es la misma sigla. ¿Cómo se podría...? Bueno... Operación efectiva de equipos. Que de alguna manera utiliza, ¿cierto?, 4 indicadores que normalmente yo también estoy ocupando en las operaciones y en el mantenimiento. Uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de equipo, ¿ya? El otro tiene que ver con la utilización, el otro tiene que ver con la eficiencia, es decir, la capacidad productiva, y el cuarto tiene que ver con lo que es aspectos relacionados con la calidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo utilizo el OEE, normalmente tengo esos 4 indicadores, ¿ya? Entonces, el tener cuál es el OEE necesario o identificar cuál es la causa, ¿cierto? ¿Cuál de esos indicadores, si es una falta de disponibilidad, si es una mala operación o es un aspecto relacionado con la calidad, o con la eficiencia, con una pérdida de velocidad que puede estar relacionado la pérdida de efectividad total, es difícil de identificar. Es por eso que a mí no me gusta mucho este indicador, ¿ya? Prefiero llevar indicadores que sean relacionados con la disponibilidad por sí solo, con la operación, con la calidad y con la eficiencia por separado, de tal manera de que yo logre identificar claramente dónde tengo el problema, ¿ya? El OEE, si bien se utiliza en muchas plantas,
la realidad es que para efectos prácticos, para fines prácticos, no es del todo recomendable, pero esa es una apreciación en particular. Yo cumplo con presentárselo y que ustedes lo conozcan. ¿Se entiende, Robin? Sí, profe, pero ¿ese sistema tiene herramientas también? Es o sea, utiliza, ¿Cómo como te digo, la utiliza los disponibilidad. KPI? Es un ¿Son los KPI. KPI? Sí, ese es un KPI en particular, pero este KPI tiene la particularidad de que incorpora los KPI de disponibilidad, de utilización, de eficiencia productiva y de calidad. Entonces se nos arma un enredo bastante grande en su aplicación. No es de una aplicación muy práctica, es un KPI más. Ahora, inclusive en este KPI se dice que el KPI óptimo o de las mejores prácticas del OE nos debiera llevar a tener OE del orden del 85%. Pero si nos vamos a la realidad industrial, el OE de cualquier empresa de carácter normal anda del orden del 45-50%. Llegar a un 85% es cuando ya logramos todo lo que es la excelencia operacional. Son indicadores generales en relación a este OE, pero como les digo, como una herramienta de medición o una herramienta, digamos, o un indicador práctico, yo no lo considero una buena herramienta. Pero esa es mi visión personal y particular. Bueno, el TPM tiene como ventaja es que reduce desperdicios relacionados con el equipo, incluyendo tiempos muertos, pérdidas por falta de velocidad, defectos, ajustes frecuentes, fallas, etc. Las operaciones de manufactura típicas experimentarán mejoras en áreas como en diferentes áreas, ¿cierto? Como es la mejora de la efectividad general del equipo, que es la capacidad productiva entre un 25 a un 50%. Mejoras también en lo que es calidad entre un 25 a un 50%. Reducción entre un 10 hasta un 50% en gastos de mantenimiento. Ya solo el hecho de clasificar, ordenar, ¿cierto? Y ahorrarme espacios por la eliminación de muchos elementos, equipos, herramientas que en un área industrial, en un sector o en un área, en el área de los procesos pudieran estar presentes, ya a mí me significan ahorros y reducciones de pérdidas importantes. Aumento entre un 10 a un 60% en mantenimiento planificado frente al no planificado, lo que también tiene ventajas importantes respecto a reducir desperdicios, tiempos de desperdicio, tiempos muertos o mejorar aspectos relacionados con mantenibilidad. ¿Cuáles son las metas del TPM? ¿Cierto? Metas relacionadas con calidad, costo, con la parte de reducción de pérdidas de materiales, reducir tiempos de espera, reducir retrotrabajo por efecto, ¿cierto?, de que buscamos el cero efecto. También busco cero impacto ambiental, cero impacto desde el punto de vista de la seguridad y en la motivación de las personas, que también me influye, ¿cierto? Al igual que el cero defecto influye en lo que son los costos. ¿Qué es lo que busco también? Cero detención de planta, asegurando, ¿cierto? Y teniendo el nivel de confiabilidad óptimo, ahorrando con los ahorros de tiempo, al maximizar aspectos relacionados con productividad. Busco también cero deterioro de los procesos, de los equipos. Busco, ¿cierto?, tener un sistema con alta programación, con alta planificación y con un stock de repuestos óptimo, que me ayuda también, ¿cierto?, en lo que es la reducción de costos y en la eliminación de lo que son los desperdicios. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Buscamos, ¿cierto?, la integridad operacional. Y ya hablamos, ¿cierto?, en la clase pasada que la integridad operacional está relacionada con el EBIT, que son los ingresos o los flujos futuros antes de impuestos y antes de
antes de intereses, pero también hablamos del EBITDA, que es flujos futuros brutos, ¿cierto? Antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización. Ahora, en cualquier proceso industrial, si yo me focalizo, ¿cierto?, en maximizar la rentabilidad o maximizar el EBITDA, evidentemente yo voy a tener dificultades, si es que no me preocupo, ¿cierto?, de lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Voy a tener dificultades, ¿cierto?, si para alcanzar los niveles de BIT o de EBITDA, ¿cierto?, yo en mis acciones agredo algunos de los factores relacionados con el HSEC. Joaquín Castro, ¿se acuerda lo que es el HSEC? Sí, son todos los factores que pueden afectar o sea, si es que el equipo falla, hay que ver todos esos factores que son el HSEC para que ¿Cuáles son eh, ellos? Humanity, Security, Community, eh, era el Me pueden humano, afectar. ¿Ah? el medio ambiente, Medio ambiente, ¿sí? las personas, Las personas, seguridad y salud. seguridad y salud. No sé si me falta uno. El health, que es salud, security, environment y community. Esos son salud, seguridad, medio ambiente, comunidad. Yo no puedo agredir de ninguna forma, ¿cierto?, con mis procesos industriales a las personas, al medio ambiente y tampoco a las comunidades. Eso es sumamente relevante, ¿ya? Y la integridad operacional también busca la competitividad de los procesos, es decir, que los procesos sean de calidad, que los productos y servicios sean de la calidad esperada y necesaria y deseada, que los productos, que los procesos industriales también sean productivos, es decir, que yo utilice el mínimo de los recursos para alcanzar el producto o servicio que yo ando buscando, que la competitividad también está por la flexibilidad de los procesos industriales, es decir, que yo pueda ir adecuando estos procesos industriales en sus niveles de confiabilidad, en sus niveles de productividad, en sus niveles de calidad, de acuerdo a los contextos operacionales a los cuales yo me esté enfrentando. ¿Está claro ahí, Joaquín? Sí, sí. ¿Ya? Aquí tienen de alguna manera una serie de procesos que yo tengo que desarrollar y analizar para alcanzar los niveles de rentabilidad o los niveles de eficacia económica en lo que son los procesos industriales. Y esto básicamente en la búsqueda del EBIT, donde aparecen, digamos, los procesos relacionados con el mejoramiento continuo, procesos relacionados con la administración del trabajo, procesos relacionados con lo que es entrega de lo que son los equipos y todo lo que son los procesos de administración de materiales y repuestos. Todo eso converge, ¿cierto?, a un resultado relacionado con los niveles de producción y los costos de esos niveles de producción, lo cual a mí me da el nivel de ingreso bruto antes de intereses, antes de impuestos. Es interesante siempre revisar esta lámina, esta slide, de tal manera de que ustedes se den cuenta cuáles son los distintos procesos, cuáles son los distintos gatilladores que dan lugar, ¿cierto?, a los niveles de producción, ya sea en tonelada o cantidad de productos, y también determinar cuáles son los costos, ¿cierto?, ya sea en pesos por tonelada, dólares por unidades, pero siempre los niveles de producción y los costos son los que me van a permitir alcanzar el nivel de bit que yo ando buscando. Señalábamos, ¿cierto?, que la base para alcanzar la integridad operacional es que yo tenga el nivel de confiabilidad operacional esperado, ¿ya? A efecto de que no se me generen fallas
¿m? Que puedan tener consecuencias, ¿cierto?, sobre las personas, sobre el medio ambiente, sobre las comunidades, es decir, fallas que me pudieran afectar el HSEC, o fallas que me pudieran afectar los procesos operacionales, o fallas que puedan tener consecuencias desde el punto de vista estratégico, es decir, me afecten el prestigio o me afecten, ¿cierto?, a la empresa desde el punto de vista legal. Entonces, yo tengo que buscar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo, yo tengo que diseñar el nivel de confiabilidad humana que tiene que ver básicamente con las competencias. Yo tengo que diseñar las configuraciones de los procesos que con los cuales yo voy a desarrollar mis productos o servicios, que tiene que ver con la confiabilidad en procesos, y hablamos de que para esa confiabilidad en proceso, las configuraciones de mis procesos podían ser series, paralelos, con equipos redundantes o con equipos en stand-by. Hablábamos también de la confiabilidad en los equipos, ¿cierto? Que al igual que la confiabilidad operacional se mide por el tiempo medio entre fallas. La confiabilidad de los equipos básicamente está asociada al buen desempeño que tengan los equipos, es decir, al nivel de confiabilidad que tengan los equipos para el contexto operacional donde se están desempeñando, es decir, los equipos que están sometidos a condiciones ya sea ambientales que sean muy agresivas para el equipo, deben tener el diseño adecuado. Por lo tanto, ahí entra el contexto de heavy duty, es decir, el concepto de desarrollar equipos para que sean sometidos a cargas fuertes o a cargas elevadas. Entonces, los equipos heavy duty son aquellos equipos que se diseñan para el contexto operacional y para el contexto operacional donde se tienen que desenvolver. Y el otro factor importante para la confiabilidad operacional es la mantenibilidad, y que la mantenibilidad era lo que estábamos conversando al inicio con Robin, en el sentido que la mantenibilidad lo que busca, ¿cierto?, es disminuir los tiempos medios de reparación y o mantenimiento de los equipos y sistemas. Y para ello era necesario, ¿cierto?, que yo tuviera en cuenta las capacidades de las personas, que tuviera en cuenta también las condiciones de infraestructura, la disposición de un sistema de información adecuado para el mantenimiento, repuestos en el momento oportuno y de calidad, y es ahí donde aparece también lo que se llama el just in time, el justo a tiempo, el tener los repuestos en el momento preciso, en el momento exacto, y los repuestos de calidad. Entonces, una de las cosas que conversamos también es que todo lo relacionado con la confiabilidad operacional, si yo quiero aumentar la confiabilidad operacional, que es en esta gráfica, podemos observarlo en la primera curva, donde se muestra que un aumento en el nivel de confiabilidad operacional que está en el eje de las X, necesariamente, si ustedes se fijan, yo voy aumentando gradualmente el nivel de confiabilidad operacional, pero también voy aumentando de manera gradual los costos de inversión. Es decir, si yo quiero mayor confiabilidad humana, necesito capacitar a la gente y eso significa dinero. Si yo quiero mejorar la configuración de mi equipo, necesariamente yo tengo que incorporar una mayor cantidad de equipo y eso significa dinero, significa inversión. Si yo quiero mejorar el desempeño de mis equipos y requiero de equipos que sean más fuertes, requiero de equipos adecuados para las cargas pesadas a que van a estar sometidos, necesariamente yo requiero también invertir en equipos de mayor calidad. Y si yo requiero mayor mantenibilidad, que me va a mejorar la confiabilidad operacional, yo necesariamente requiero, ¿cierto?, invertir en las personas, requiero invertir en infraestructura, requiero invertir en software, requiero invertir en repuestos y en herramientas adecuadas para poder realizar un buen mantenimiento. Como contrapartida, ustedes ven, ¿cierto?, que en la medida que yo voy mejorando la confiabilidad, los costos de ineficiencia, es decir, las paradas imprevistas, los problemas relacionados con
cantidades de accidentes, los problemas relacionados con calidad de producto, también van disminuyendo. Por lo tanto, en la medida que yo mejoro la confiabilidad, también disminuyo los costos de ineficiencia, que es lo que se ve en la gráfica, en la curva en la curva esta, en la segunda curva que aparece, donde empiezan a disminuir los niveles de costo en la medida que yo aumento confiabilidad. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que si yo hago un agregado de los costos relacionados con la curva de los niveles de inversión, con los costos de ineficiencia, yo en este agregado, ¿cierto? En el punto de costos mínimos de la curva, yo me voy a encontrar con el nivel de confiabilidad óptimo. ¿Ya? Y ese nivel de confiabilidad óptima es el que yo como ingeniero de mantenimiento debiera estar analizando y revisando de manera permanente, porque ese nivel de confiabilidad óptima es el que me va a ir cambiando dependiendo de los distintos escenarios a que yo me vea enfrentado. Por eso que es importante que siempre uno tiene que tener esta capacidad de estar año a año, ¿cierto? En lo posible, porque año a año uno está haciendo los presupuestos de mantenimiento y también dentro de las empresas existe un ejercicio que es el desarrollo de un plan quinquenal o de un plan de desarrollo de largo plazo, donde necesariamente, ¿cierto?, yo tengo que ir poniendo sobre la mesa los niveles de disponibilidad que se requieren en los equipos para alcanzar el cumplimiento de las promesas de producción, de las promesas de EBITDA y de las promesas de rentabilidad de la empresa. Y para ello es necesario, ¿cierto?, ir estableciendo los distintos escenarios y siempre haciendo los distintos análisis estratégicos, que es el primer paso que uno desarrolla en el modelo de 8 etapas del mantenimiento. ¿Ya? El primer paso que uno desarrolla es establecer, oye, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de negocio en 15, 20 años? ¿Ya? ¿Qué es lo que uno también hace y efectúa cuando desarrolla un proyecto? En un proyecto uno establece los flujos de caja para un periodo determinado y ahí logra, ¿cierto?, establecer y calcular el VAN, la tasa interna de retorno, establece también el payback, que son los indicadores o KPI que a mí me permiten determinar si un proyecto es o no es rentable. ¿Ya? Nicolás, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ni una duda. Lo que les decía en la clase pasada y a los que no vinieron, todo este tema relacionado con la confiabilidad operacional y la búsqueda de la confiabilidad óptima y sus factores, ¿cierto? Cómo influye en los costos de inversión cada uno de los factores, la búsqueda de la confiabilidad óptima, cuáles son los costos de inversión en cada uno de los factores, es una pregunta ya considérenla como un hecho en el certamen. ¿Cómo yo logro el nivel de confiabilidad óptima? ¿Cuáles son cómo se estructuran los costos, ¿cierto?, para lo que es la confiabilidad humana, cómo se estructuran los costos en lo que es la confiabilidad de proceso, cómo se estructuran los costos en la confiabilidad de los equipos, cómo se estructuran los costos en relación a lo que es la mantenibilidad. Y el cómo se estructuran los costos significa en qué yo debo gastar a efecto de estar mejorando la confiabilidad humana. Y también, oye, ¿de qué manera, cierto, yo afecto positivamente y disminuyo los costos de ineficiencia en la medida que mejoro la inversión en confiabilidad? Son todos esos tipos de preguntas que uno pudiera hacer y que les aseguro que van a venir en el certamen. Y aquí están, y les presento, ¿cierto?, los 8 pilares del TPM. Estos 8 pilares tienen su base, ¿cierto?, en lo que son las 5 S, y las 5 S que hablamos, ¿cierto?, de lo que es la organización, lo que es el ordenamiento, la eliminación de desperdicios, tiene que ver también esto con el ordenamiento,
es decir, cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa en determinado, tiene que ver también con lo que es la limpieza, tiene que ver también con lo que es la mantención del sistema y finalmente tiene que ver con una disciplina de orden, limpieza, aseo y mantenimiento de las áreas de trabajo, ¿ya? Eso a mí me va a permitir eliminar pérdidas, eliminar desperdicio, eliminar defectos y en definitiva me va a significar grandes ahorros en costo y evitar las posibilidades de que la gente se accidente. ¿Mm? Eso permite, ¿cierto?, el desarrollo del TPM en base a 8 pilares. Lo primero son las mediciones enfocadas, ¿m? Y las inspecciones enfocadas, ¿m? O las mejoras enfocadas. ¿M? Y estas mejoras enfocadas fundamentalmente lo que trata, ¿cierto?, de inspecciones que yo hago básicamente a aquellas áreas o equipos que son considerados como críticos, como importantes, a objeto de encontrar hallazgos, de determinar situaciones que pudieran generarme pérdidas y que yo necesariamente al encontrar esos hallazgos, tengo que desarrollar las actividades de ingeniería de mantenimiento y de ingeniería de procesos y operaciones con el objeto de lograr estas mejoras enfocadas. Roberto, si me puedes leer, por favor, el primer pilar de las mejoras enfocadas. Mejoras enfocadas. Son actividades que se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto de maximizar la efectividad global de equipos, procesos y plantas. Todo esto a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e interfuncionales que emplean metodologías específicas y centran su atención en eliminación de cualquiera de las 6 pérdidas existentes en la planta. Ok. Nicolás, ¿podrías decirme lo que entendiste tú como mejoras enfocadas? ¿Cómo lo harías tú en tu empresa? Yo lo que entiendo por mejoras enfocadas es realizar chequeos periódicos para ir encontrando como la causa raíz de algún problema en algún área específica y luego buscar la solución a eso. Fíjate que, a ver, las mejoras enfocadas, si bien uno dentro del equipo de trabajo se tiene que buscar esa causa raíz, las mejoras enfocadas, primero existe un plan que está de acuerdo con la criticidad de las áreas, ¿ya? Un plan que es de la organización en su conjunto, donde participan personas de distintas áreas y de distintas funciones, ¿ya? Participa gente de seguridad, participa gente de producción, participa gente de ingeniería, participa personal, digamos, de costos y finanzas, personal de la administración, participa gente de los proyectos, participan aquí es donde también hace sentido cuando hablamos de el mantenimiento, del mantenimiento autónomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque empieza a participar toda la organización en torno al core, es decir, al centro del negocio, que son los procesos productivos, ¿ya? Y es un programa que se hace anual o bianual, de visitas a las distintas plantas. ¿Por qué planta partirías tú, Nicolás? Yo partiría por una planta donde la que sé que va a tener resultados. Por los Porque no sirve procesos nada, por más ejemplo, partir con un... ¿Se acuerdan que en el modelo de mantenimiento, nosotros una de las cosas que hacemos en la tercera etapa es buscar los equipos más críticos? Y los equipos más críticos son aquellos equipos, ¿cierto?, que pudieran afectarnos desde el punto de vista de lo que es la integridad operacional, es decir, que pudieran tener consecuencias sobre el HSEC,
que pudieran tener consecuencias sobre la sustentabilidad, consecuencias sobre aspectos de competitividad, o pudieran tener consecuencias desde el punto de vista económico, ¿ya? Ahora, normalmente uno se focaliza en la parte productiva y de accidentes, ¿ya? En aspectos relacionados con el HSEC. Por lo tanto, estas inspecciones enfocadas van inicialmente dentro del programa que se desarrolla anual, ¿cierto?, a aquellas actividades que son más críticas. ¿Por qué? Porque son las que pudieran tener mayores consecuencias catastróficas o consecuencias que pudieran ser del tipo inaceptables para la organización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca la efectividad global de los equipos, de los procesos y de las plantas. Y estos grupos, o estos equipos que participan en estas mejoras enfocadas, van, digamos, con todos los parámetros de desempeño, van también con los estándares operacionales y van a hacer un chequeo, una conversación con los equipos de las plantas, y también van a hacer un chequeo en terreno de las condiciones de desempeño de los equipos. Y ahí van determinando los distintos hallazgos, y de esos hallazgos se hacen registros, y de esos registros son los que si hay problemas que están relacionados con la parte productiva o con la parte operativa, esos problemas se le entregan a la gente de operaciones, y a la gente de operaciones tiene que comprometerse, ¿cierto? Buscar, como se señalaba anteriormente, oye, ¿qué es lo que está causando el problema? Y buscar las soluciones. Al igual que si hay problemas desde el punto de vista del mantenimiento, también esos problemas de mantenimiento se le entregan a la gente de ingeniería de mantención, y esos problemas de ingeniería de mantención tienen que ser resueltos como hemos aprendido. O sea, tenemos que buscar la causa raíz y tenemos que buscar, ¿cierto?, alcanzar los estándares de desempeño o los estándares de la infraestructura, de tal manera de que nosotros tengamos cero desperdicio, tengamos cero accidentes, tengamos cero defectos, tengamos cero tiempos muertos dentro de los procesos que nosotros buscamos. Entonces, esto fundamentalmente se basa en inspecciones o en visitas, partiendo inicialmente por aquellas plantas que son de características más críticas. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, profe. ¿Alguna consulta, Robin? Cada vez no logro. Solo yo tengo la duda de una manera más concreta de cómo se hace la interrelación para estar seguro que cada uno está enfocado sobre este mantenimiento a cada nivel de No, como los residentes y es, operadores. esas mejoras enfocadas están orientadas, ¿cierto?, a que yo tengo que buscar cómo se está comportando, cómo se está desempeñando un área dentro, o nosotros dentro de lo que son los procesos productivos tenemos, por ejemplo, el área de ingreso de materias primas. Tenemos otra área que es de limpieza, otra área que es de clasificación, otra área que es de trituración, otra área de clasificación, un área de molienda. Entonces, buscamos cuál es el área más crítica, ¿ya? Y a esa área más crítica yo inicio, ¿cierto?, este plan de mejoras enfocadas. Y el plan de mejoras enfocadas consiste, ¿cierto?, en visitas donde yo voy a visualizar cuál es el desempeño que tienen esas plantas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de sustentabilidad, desde el punto de vista productivo o de calidad de servicio, ¿ya? Y si yo determino hallazgo, es decir, determino alguna falencia, determino que no se está cumpliendo con algún estándar, con algún KPI, yo hago la observación en algún registro, a través de algún registro, y ese registro y esa observación, ese hallazgo, se envía posteriormente al área que tiene que realizar esa mejora o ese cambio, ese rediseño, si es que muchas veces es necesario. ¿Se entiende ahí, Robin?
Sí, eso es cierto, no dudo en eso, pero lo que veía al nivel de un operador, vamos a tener las herramientas visuales y todo eso, pero al nivel más alto no entiendo cómo pueden actuar en eso. Eh, lo primero es la- lo primero que se hace es una inspección visual al área. Ya, lo segundo es que se conversa con los operadores, los mantenedores, la gente que trabaja en el área. Tercero, ¿cierto? Uno va con los estándares de desempeño que debieran tener los equipos. Y esos estándares de desempeño los verifica desde lo que es la sala de control o se los tiene que entregar el personal especializado, pero uno va con todos los elementos y las herramientas necesarias para poder inspeccionar o poder eh, evaluar las condiciones que se encuentra la planta inspeccionada, el proceso inspeccionado. Son metodologías que se emplean, pero esta metodología de lo que son las mejoras enfocadas es una de las metodologías poderosas que tiene el TPM, ¿cierto? Para lo que es el mejoramiento continuo. Yo voy haciendo estas visitas y estas visitas siempre me van arrojando hallazgos. Y esos hallazgos me permiten a mí ir haciendo las mejoras y los ajustes necesarios en los procesos. Vamos a terminar con el segundo pilar, y el segundo pilar tiene que ver con el mantenimiento autónomo. Si tú, Robin, por favor, me haces la lectura de lo que es el mantenimiento autónomo y aquí terminamos. Nos vemos y Sí, nos vamos. para practicar mi español un poquito. Por favor. Mantenimiento autónomo. Se fundamenta en el conocimiento que el operador tiene para dominar las condiciones del equipamiento. Esto es mecanismos, aspectos operativos, cuidados y conservación, manejo, avería, etc. Con este conocimiento, los operadores podrán comprender la importancia de la conservación de las condiciones de trabajo, la necesidad de realizar inspecciones preventivas, participar en el análisis de problemas y la realización de trabajos de mantenimiento liviano en una primera etapa para luego asimilar acciones de mantenimiento más complejas. Bueno, este es vamos a partir el próximo lunes, que ya sí tenemos clases, ¿cierto? Con lo que es el tema de la definición y un análisis un poquito más a fondo de lo que es el mantenimiento autónomo, que es una de las muy buenas prácticas que tiene el TPM. Hay consultas, si no las hay, nos estamos viendo el próximo lunes. Les comunico que en la tarde voy a subir las notas del primer certamen y también las tres últimas incluyendo esta, serían las 4 últimas clases la vamos a subir a aula. Consultas, si no las hay, nos vemos el lunes. Que estén muy bien, cuídense. Igual, profe. Chao, profe, cuídese. Profe. Buen fin de semana. Igualmente.